Arrancamos la sesión de hoy día y el video correspondiente a esta sesión, en donde continuamos nosotros con nuestra discusión o nuestra charla sobre los últimos elementos que vamos a topar respecto a ecuaciones de diferencia, ¿no? Muy rápidamente para un poco entrar en calor y recordar lo que hicimos en la sesión pasada, nosotros estábamos, recuerden, sí, para hacer un recordatorio un poco amplio, estábamos nosotros revisando cuál es el comportamiento que puede tener un modelo, ¿sí? Una ecuación en diferencia de orden P, es decir, donde nosotros ya incluimos P retardos. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra ecuación. Eh, por ahí tenemos un pequeño problema de audio. Por favor, verifiquen que sus micrófonos estén apagados, por favor, ¿ya? Para que no haya ningún eco. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces tenemos nosotros esta ecuación con P retardos, ¿sí? Y esta ecuación es la que nos ha motivado a preguntarnos, ¿no? Si hay un shock o un cambio de una unidad en W, cómo eso se va a transferir a Y en los siguientes periodos, notando que ahora el hecho de que existan varios retardos va a generar un efecto más complejo, ¿no? Planteamos un sistema matricial, ya del cual no me voy a detener mucho más. Lo importante aquí es plantear sobre todo la matriz F, ¿no? Sobre todo esta matriz F, que es en la primera fila todos los coeficientes de la ecuación, y luego ustedes tienen algo similar a una matriz diagonal y unos ceros en en la última columna, ¿sí? Luego de eso que analizamos, bueno, vimos cómo obtener el multiplicador dinámico. Ya no nos vamos a detener mucho en el procedimiento, sino simplemente recordar que el multiplicador dinámico proviene al final de esa matriz F elevada a una potencia J, dependiendo de la distancia que va a haber entre la variable que recibe el shock y la variable sobre la cual queremos ver el efecto. Y de ahí tomamos el primer elemento, ¿no? El de la primera fila y la primera columna. Y aquí está un ejemplo, ¿sí? Que en esencia dice, ok, tenemos estos coeficientes, los ponemos en la primera fila de la matriz. Luego tomamos la matriz y elevamos una potencia dependiendo del multiplicador dinámico que nos piden. Por ejemplo, este nos piden a 5 periodos. Y luego tomamos el primer elemento de esa matriz elevada a una potencia. Y después pasamos a discutir cómo analizar la estabilidad del modelo, ¿no? Y para analizar la estabilidad del modelo, habíamos dicho que nos vamos a concentrar en los valores y vectores propios, ¿ya? Entonces ese es el punto clave, por eso es que es vital plantear bien la matriz, ¿no? Porque si planteamos bien la matriz F, entonces lo que nosotros debemos hacer es obtener los valores propios y ver cómo estos valores propios van tomando algunos valores, ¿ya? Para poder definir la estabilidad. Entonces, lo último que hicimos en la sesión anterior, que bueno, resulta un poco corta, pero hoy día compensamos, eh, es básicamente plantear algunas proposiciones en donde digamos que se explica cómo se pueden obtener estos valores propios. En la práctica, los valores propios se pueden obtener incluso en términos de un software, coger y aplicar la función, ¿no? Ya haremos las respectivas prácticas. Pero por ahora lo más que me importa es que ustedes tengan los elementos, sobre todo conceptuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros primero planteamos unas proposiciones en donde explicábamos, bueno, de dónde se podrían obtener los valores propios. Entonces, la primera es que los valores propios lambda de la matriz F cumplen la siguiente ecuación. Es un polinomio, donde ustedes pueden ver que está lambda P menos phi 1 lambda P menos 1 menos phi 2 lambda P menos 2 hasta menos phi P menos 1 lambda menos phi a la P, ¿ya? Y todo esto igual a cero. O sea, es un polinomio que de hecho sale cuando ustedes tratan de resolver, o resuelven, mejor dicho, esta ecuación. Cuando resuelven el hecho de que el determinante de f menos lambda por la identidad es igual a cero. Es decir, cuando ustedes obtienen algo que se suele llamar el polinomio característico, ¿ya? Si ustedes recuerdan, esto es más álgebra lineal, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, para obtener los valores y vectores propios, ustedes pueden obtener el polinomio característico. En esencia es resolver este determinante e igualarlo a cero. En este caso particular, como esta matriz F solo tiene la primera fila coeficientes y en el resto de elementos tiene unos y ceros, eso lleva a que se simplifique bastante el polinomio característico y nos genera un polinomio característico tan básico, o sea, sueles poner el phi, ¿no? Phi 1, phi 2, phi p menos 1, phi p, y elevar lambda, o sea, el valor propio a la potencia p.
irle bajando. A medida que hagamos ejercicios ya más adelante, esto se va a hacer más costumbre, pero lo que me interesa es que se vea que es un polinomio bastante notable, ¿no? Un polinomio bastante claro. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos nosotros mencionar? Bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? Entonces decimos, por decir, en el mismo modelo de tres retardos o de orden 3, plantear el polinomio característico es bastante sencillo, ¿no? O sea, simplemente escoger el lambda, elevar a la máxima potencia y luego ir poniendo o ir ubicando los coeficientes y bajando la potencia de lambda. Entonces lo que sigue es obtener las respuestas de este polinomio, ¿no? Es decir, lambda, por ejemplo, en este caso pueden ser tres raíces distintas o podrían ser una raíz distinta y otras dos iguales, etcétera. O podrían ser tres iguales también. Ya eso es un tema de los polinomios. El punto es que una vez que nosotros obtenemos dos lambda, ¿ya? En el caso particular, cuando todos los lambdas son distintos, habíamos planteado en la sesión anterior que se puede obtener el multiplicador dinámico, ¿sí? O sea, esto es un resultado bien interesante. Resulta ser que el multiplicador dinámico, que nosotros estamos diciendo que en esencia se obtiene tomando la matriz F, elevándola a una potencia y tomando el primer elemento, también podría obtenerse por medio de los mismos multiplicadores dinámicos, ¿ya? Y en ese caso, ¿cuáles son? Bueno, en este caso lo que habría que hacer es tomar, a ver, vamos un poco, tomamos como multiplicador dinámico em, una combinación de los valores propios elevados a una potencia. ¿Sí? Entonces aquí está el valor propio 1, valor propio 2, valor propio, etcétera, elevados a la potencia ¿cuál? La potencia que me indique la distancia que yo quiero tener entre el shock y la variable dependiente. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Donde los coeficientes que permiten la combinación de estos lambdas, ¿sí? Estos c, no son más que una función que igualmente depende de los mismos valores propios. ¿Ya? Entonces, más fácil se puede ver con un ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo con el cual cerramos la sesión anterior. Y este ejemplo que plantea. A ver, antes de continuar, quiero verificar que mi red esté en orden. Y si estoy conectado ya, disculpe. Bueno, como les decía, ¿no? Tenemos este ejemplo. Este ejemplo viene de la misma ecuación que está aquí, ¿no? La ecuación de orden 3. Entonces nosotros decimos, bien, quiero el multiplicador de 5 periodos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que combinar los tres valores propios que salen del polinomio característico, que sería este de acá arriba, de orden 3, asumiendo que los tres salen diferentes, ¿no? Y una vez que yo tengo esos tres valores propios, tendríamos que hacer qué cosa. Bueno, los lambdas serían conocidos. Tendríamos que sacar estos coeficientes C1, C2, C3. Y Hamilton ya demuestra, no necesitamos tampoco entrar en ese detalle, Hamilton demuestra que esos coeficientes son en esencia tomar, por ejemplo, el coeficiente 1 sería lambda 1 al cuadrado y dividido para la diferencia de ese lambda con los otros lambda, o sea, por ejemplo, lambda 1 menos lambda 2 por lambda 1 menos lambda 3. El segundo coeficiente, ¿cómo sería? Sería lambda, si es coeficiente 2, sería lambda 2 al cuadrado sobre los productos de la diferencia de lambda 2 con los otros valores propios, o sea, lambda 2 menos lambda 1, lambda 2 menos lambda 3. Y finalmente el coeficiente 3 es lambda 3 al cuadrado sobre lambda 3 menos lambda 1, lambda 3 menos lambda 2. ¿Ya? Este me adelanté yo un poquito porque nosotros ya teníamos la idea esencial de cómo desarrollar esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros llegamos en la clase anterior y en general en toda nuestra semana anterior de clases, ¿sí? Y ahora vamos a continuar desde aquí para ya empezar a cerrar el tema de la estabilidad en los modelos de orden P, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Ya hemos platicado un poco sobre el comportamiento, ¿sí? De el sistema, ¿ya? Y un poco cómo se podría obtener el multiplicador dinámico, pero todavía no atendemos la principal pregunta que llevó a esta discusión, que es cómo analizar la estabilidad en ecuaciones de orden P. ¿Ok? Entonces ahora vamos ya a estudiar con más detenimiento la estabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto de aquí. Ya, entonces esta es la 8, pasamos a la lámina 9. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a concentrar en la estabilidad
ecuaciones de orden P. Ok, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder encontrar o entender la estabilidad en este tipo de ecuaciones de orden P? En esencia, el tema consiste en analizar los valores propios, como habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas de valores propios podemos tener nosotros? ¿Ya? Entonces, esto es más o menos así. Según el tipo de valores propios que obtengamos, habrá diferentes tipos de estabilidad. ¿Ya? Entonces, según el tipo de valores propios, pongamos lambda directo, ¿no? El tipo de lambda, ya sabemos que lambda son los valores propios. Según el tipo de valores propios que obtengamos, existirá diferentes tipos de estabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea en esencia es que este lambda, recuerden, cumple la misma lógica que antes cumplía phi, ¿sí? En el caso de los modelos que tienen un orden 1, ¿ya? Es decir, según los valores que vaya tomando lambda, nosotros podremos ir identificando cuáles son los diferentes casos de estabilidad. Ya, entonces vamos a ver. El primer caso de estabilidad que vamos nosotros a considerar va a provenir de lo siguiente, ¿ya? Entonces, sí, todos los valores propios, ¿sí? Lambda, pues esta vez recordemos, ¿no? Valores propios. Valores propios de f, ¿ya? Si todos los lambda, o sea, todos los valores propios de f son, ¿ya? Si todos los valores propios de f eh, son reales. A ver, vamos tomando esto en cuenta, ¿no? Son reales, distintos, distintos, y ya, entonces vamos a entender esto, ¿no? Son valores propios reales, son distintos, y el valor absoluto, y todos cumplen con el hecho de que su valor absoluto sea menor a 1. ¿Ok? Entonces, si quieren, este va a ser nuestro, pongámosle más bien un numerito aquí. Este va a ser nuestro primer caso para analizar la estabilidad. Entonces, este primer caso nos está planteando que, bueno, consideremos que tenemos todos los valores propios de f, ¿ya? Reales, todos son distintos, y a la vez que todos son reales y distintos, también cumplen que el valor absoluto de estos multiplicadores es menor a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar en este primer caso? En este primer caso donde estamos planteándonos en esencia que tenemos, por ejemplo, ¿no? Tres valores propios y cada valor propio es distinto y menor a 1. ¿Ya? Déjame verificar que estoy en orden porque no me hagan caso. Bien, entonces esto es un caso muy similar al caso en el cual nosotros teníamos que el valor absoluto de phi, ¿de acuerdo? Es menor a 1. ¿Ya? Un caso muy similar, o bueno, es análogo prácticamente al caso de phi menor a 1 para ecuaciones de orden 1. Phi menor a 1 para, para p igual 1. ¿Ya? ¿Qué significa? Recuerden que nosotros cuando teníamos phi, ¿sí? Phi menor a 1 en valor absoluto, este era el caso precisamente de estabilidad, ¿sí? El caso de estabilidad. Entonces, lo mismo vamos a tener ahora, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener exactamente lo mismo. Es decir, también tenemos un caso de estabilidad, ¿ya? Para visualizarlo un poco, ¿no? Volvamos acá a este ejemplo, ¿ya? De este polinomio característico para la ecuación de orden 3. Entonces, en la ecuación de orden 3, ustedes podrán notar que van a surgir al menos, bueno, perdón, máximo tres raíces. ¿Ya? Si surgen tres raíces, equivaldría a tener tres valores propios. Entonces, suponiendo que sacamos las raíces de este polinomio y estas raíces son todas menores a 1 en valor absoluto,
0.2, 0.8, menos 0.5, ¿ya? En esos casos donde nosotros veamos esas, perdón, veamos esas condiciones, ¿no? De valores menores a 1 en valor absoluto, entonces eso va a implicar que estamos justamente en el caso análogo al caso de phi valor absoluto menor a 1 para este tipo de ecuaciones, es decir, tendríamos un modelo estable, ¿ya? Entonces, a ver, solo les pido un segundo, corrijo un tema técnico que me está generando un poquito de problema. Un segundo nada más, perdón. Bueno, me estoy resolviendo ahorita un problema técnico por los temas de conectividad. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? Lo mismo que estamos haciendo ahorita para el primer caso, con estos valores absolutos, tendríamos que hacerlo con otros valores, ¿no? O sea, tendríamos que verificar qué sucede en cambio cuando el valor absoluto ya no es menor, sino que es mayor a 1, ¿no? Entonces, en ese caso ya podemos deducir que lo que vamos a tener es un modelo inestable. Esos son los casos, digamos, más sencillos. El caso más interesante, ¿sí? El caso que más debería llamarnos la atención es uno en particular, ¿verdad? Recuerden que cuando ustedes estén trabajando con polinomios, ¿ya? Están trabajando polinomios, suele pasar que también es posible que tengan modelos con, o perdón, que tengan polinomios que les generen resultados con raíces complejas. Profe, ¿Perdón? profe, no sé si está compartiendo pantalla, es que no se ve. Sí, sí, un segundo. Lo que pasa es que estoy resolviendo un problemita técnico. Allá. Sí, no estaba recapitulando mientras. No se asusten. Gracias por avisarme. Ya, entonces no, lo que les decía es que entonces lo que vamos a terminar de hacer es ver todos los casos, ¿no? Entonces sabemos que hay unos casos que pueden ser con valor absoluto menor a 1 y otros con mayor a 1 y también un caso complejo. ¿Ya? Lo que voy a escribir ahorita en pantalla, sino que estoy resolviendo un problema técnico de conectividad que, bueno, me dañó un poquito el video, pero bueno, ya. A ver, entonces solo un segundo. Les pido disculpen un segundo más. Ahorita surge un problema de conectividad un poco raro. Veamos. Espero que esté resuelta. Ok, entonces ahora sí, disculpen la interrupción de la pantalla, ¿no? Ya, ya. Listo. Entonces disculpen la interrupción de la pantalla. Como les decía, entonces ahora vamos a continuar revisando los casos con diferentes valores de lambda, ¿no? Entonces, anotemos el primer resultado que, de hecho, ya Hamilton lo demuestra, ¿no? Entonces nosotros no nos vamos a detener en la demostración, sino directamente solo nos concentramos en el resultado. Ya. Pues como les decía, en este caso, ¿sí? En este caso tenemos un modelo estable, ¿ya? Sí, un modelo estable. Ya sabemos lo que significa esto de modelo estable, ¿no? O sea, modelo estable, voy a hacer una gráfica bien chiquita solo para ganar tiempo. El modelo estable en esencia significa que el multiplicador dinámico va a tener un comportamiento en donde se da shock en la variable y después el multiplicador dinámico va a ir cayendo, ir cayendo, ir cayendo, ¿ya? Entonces ese va a ser el comportamiento en definitiva de este modelo, ¿no? En el caso de lambdas o valores propios reales, distintos y todos cumpliendo con el valor absoluto menor a 1, ¿sí? ¿Qué más se puede saber de esto? Ya, esto es lo más importante que nos interesa, ¿no? El valor estable del multiplicador dinámico. Pero también podemos nosotros sugerir que existe una dinámica que, entre comillas, si quieren, promedia las exponenciales de los valores propios, las exponenciales de los valores propios. Ya, ¿cómo sabemos que se promedian las exponenciales de los valores propios? Lo sabemos por esta proposición. Noten que habíamos dicho que si tenemos valores propios distintos, entonces el multiplicador dinámico puede escribirse como una combinación de las potencias de los valores propios, ¿sí? Entonces justamente eso es lo que tenemos. Tenemos un modelo estable, ¿ya?
existe una dinámica, cuando hablo de dinámica me refiero a multiplicador dinámico, ¿no? Existe una dinámica que promedia las exponenciales de los valores propios y que decaen, ¿sí? Y que decae monótonamente, 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 ¿sí? ¿Qué- ¿Cuándo sería el caso en el que decae monótonamente? O sea, que decae monótonamente si es que obviamente el valor propio fuera positivo, si esto es mayor a cero. Entonces decae monótonamente o decae de forma oscilatoria. Cuando tendríamos una caída oscilatoria, en cambio cuando lambda fuera negativo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, noten esto, ¿no? Nosotros estamos diciendo que el multiplicador dinámico se puede escribir como esta combinación de valores propios, ¿sí? Elevados a una potencia. Si nosotros tuviéramos que todos los valores propios son positivos, entonces no hay a dónde ir, el multiplicador dinámico va a ser positivo, ¿ya? Entonces va a ser positivo y siempre va a ser positivo y va a ir decayendo, ¿no? Porque recuerden que si lambda, recuerden que si estos valores son menores a 1 y los elevamos a una potencia, mientras más grande sea la potencia, el número se hace más pequeño, ¿sí? O sea, no olviden ese detalle, ¿no? O sea, no olviden que si ustedes tienen, por ejemplo, 0.1 elevado a una potencia, 0.1 elevado a la potencia al cuadrado, es lo mismo que tener 1 sobre 10 elevado al cuadrado o 1 sobre 100. Es decir, el denominador crece más rápido que el numerador. Recuerden eso, ¿no? Por eso es que siempre que nosotros tenemos un número que en valor absoluto es menor a 1, la potencia va a ir cayendo, ¿sí? La potencia va a ir cayendo. Entonces, eso ya lo vimos, ¿sí? Aquí, por si acaso, aquí estaría J y aquí estaría el multiplicador dinámico, la derivada de Y T más J con respecto a WT, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, en esencia, esto es lo que trato de decirles. El caso de orden 1 ya nos da las herramientas para interpretar los casos de orden superior. Lo que realmente cambia es que ahora nosotros estamos trabajando no con un coeficiente, sino con valores propios de la matriz de F, ¿sí? Primero. Y segundo, podemos ya hablar de estabilidad todavía, pero ya no podemos hablar con claridad de si es caída monótona o caída oscilatoria. ¿Por qué? Porque en las raíces, ¿sí? de estos polinomios, en las raíces de estos polinomios, por ejemplo, podríamos tener una combinación de valores positivos y negativos. Entonces, unos valores serán valores positivos a una potencia, los otros serán valores negativos a una potencia, y podría pasar, si por ejemplo, si todos salen negativos o cosa parecida, podría pasar que es más bien el comportamiento no sea monótono, o sea, no es como esta gráfica, sino que sea oscilatorio, ¿ya? Ojo, cuando estamos hablando de monótono nos referimos a esta grafiquita, en cambio, cuando estamos hablando de oscilatorio, ¿cómo sería la gráfica? Sería algo así, ¿no? Esto ya lo hemos visto para el caso de orden 1, entonces simplemente es la misma idea, pero en un orden superior, ¿no? Y más J con respecto a WT. Entonces, ¿cómo se vería el oscilatorio? Sería, bueno, tenemos un valor positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y así, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos es estable, ¿ya? Porque sabemos que se da el shock y empieza a decaer, se da el impulso, ¿no? Recuerden que esto también podría verse como impulso de respuesta. Se da el impulso en W y la respuesta en Y puede ser primero un shock y después va decayendo, ¿no? O puede ser monótono o puede ser oscilatorio, ¿ya? El punto aquí es que ya no vamos a poder dar con tanta claridad si es un comportamiento oscilatorio o monótono, pero lo que sí podemos seguir diciendo es que es estable, ¿ya? O sea, si todos cumplen con esta primera condición que estamos planteando, no podemos dudar, es un comportamiento estable, ¿sí? Esa es la ventaja ya de este comportamiento. Entonces, ya en modelos de orden superior, ¿sí? Ya no nos estamos preocupando mucho de si hay un comportamiento monótono o oscilatorio, porque a veces ya no es fácil de identificar. Pero igual, o sea, si por ejemplo todos fueran positivos, todos los lambda fueran positivos, ya podemos deducir que hay un comportamiento monótono, ¿ya? En cambio, si hay positivos y negativos, podría pasar que gana los negativos en ciertos puntos y se vuelve oscilatorio, ¿ya? Eso en este primer caso. Vamos con el siguiente caso, ¿ya?
No vamos a considerar todos los casos, pero vamos a considerar los más importantes. Vamos con un segundo caso. Ya. ¿Cuál es una segunda posibilidad que pueden tomar estos valores propios? Entonces, la siguiente posibilidad es que nosotros tengamos todos, igual no, vean con qué empezamos. Disculpe. Vean con qué empezamos, ¿no? Todos los valores propios son reales. Entonces, seguimos en este caso, ¿no? Seguimos asumiendo que todos los lambda, ya no vamos a repetir porque sabemos que lambda son los valores propios. Entonces, todos los lambda, vamos a decir que son distintos. Distintos. También vamos a asumir que son reales, ¿ya? Y alguno, vean esto, ¿no? Alguno cumple con un valor absoluto mayor a uno, ¿ya? Entonces, noten la diferencia, ¿no? Ahora estamos concentrándonos en un caso donde, bueno, de nuevo tenemos todos los valores propios reales y distintos, pero por ahí alguno cumple con que hay un lambda mayor a uno, ¿ya? En este caso, con que tengamos algún lambda mayor a uno, ¿eso qué significa? Que nuestro multiplicador dinámico tendrá por ahí algún coeficiente lambda, algún lambda, que estaba elevado a una potencia j, pero ese lambda es mayor a uno y por tanto va a tener un comportamiento cada vez más grande, más grande, más grande, ¿sí? Recuerden que un número mayor a uno en valor absoluto, cuando lo elevamos a una potencia cada vez más grande, nos va a dar como resultado un comportamiento explosivo, ¿sí? Entonces aquí no hay mucho a dónde ir. Estamos hablando de un modelo explosivo. Entonces noten esto. Mientras que en el caso de la estabilidad, nosotros requerimos que todos, ¿sí? Todos, uy, está horrible con este, todos los valores propios tengan un valor absoluto menor a uno. En cambio, para que se vuelva explosivo, basta con que exista algún elemento, algún valor propio mayor a uno, ¿ya? O sea, es como que si solo hay alguno de estos elementos mayor a uno, ya se le va jalando el modelo y se vuelve explosivo, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante de notar, ¿no? Entonces, ¿qué significa con un comportamiento explosivo? Bueno, el comportamiento explosivo, recuerden, así muy rápido, si nosotros hacemos aquí j y arriba el multiplicador dinámico, derivada de y t más j con respecto a wt, recuerden que el comportamiento explosivo significa que vendría el shock y esto cada vez va creciendo y va creciendo, ¿ya? Entonces se va haciendo cada vez más grande. ¿Y por qué se va haciendo cada vez más grande? Porque le empuja para arriba justamente ese valor propio que se vuelve mayor a uno en valor absoluto. Entonces el valor propio que sea mayor a uno en valor absoluto le va a ir jalando a todo el modelo. Así los otros valores propios no sean o no tengan valor absoluto mayor a uno, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento. Puede ser de esta manera o también podemos tener un comportamiento explosivo oscilatorio, ¿sí? Recuerden que ambas opciones son viables, ¿no? Entonces tienen de nuevo el shock, pero después pueden tener que este shock se va haciendo cada vez más grande y más grande en valor absoluto, pero fluctuando, ¿no? Pero oscilando. Entonces, ese es el otro caso, ¿no? Bien, entonces igual, ¿no? De nuevo, aquí si es que es algo monótono o explosivo, va a depender de los signos, ¿no? Ya va a depender de todos los signos que vayan tomando los lambda, pero sobre todo se entiende que va a depender mucho del signo del más grande, ¿no? En valor absoluto. Entonces recuerden que esto es monótono, o sea que ese J sigue creciendo el multiplicador. Este otro, en cambio, recuerden que es el oscilatorio. Ya. Entonces, el caso concreto, el caso entre monótono o oscilatorio, dependerá en particular, del signo del lambda o el valor propio con el valor absoluto más grande. ¿Sí? Aunque no es definitorio, aunque no es totalmente definitorio. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Que
hay como cierta tendencia definitorio a que el valor absoluto, el multiplicador, bueno, valor propio con el valor absoluto más grande, como que le jala a todo el modelo, ¿no? O sea, esa es más o menos la tendencia. No es definitorio a corto plazo, ¿no? O sea, para los primeros J no es muy claro a corto plazo. O sea, al inicio ustedes puede hacer que tengan un valor propio, digamos, ¿no? Pensemos un valor propio positivo. Ya sabemos que el positivo tiende a generar el comportamiento explosivo. Un valor propio monótono, perdón, monótono, ¿no? Este monótono, recuerden que esto es más o menos tener lambda mayor a cero y el oscilatorio es lambda menor a cero. Más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que podríamos tener un lambda muy grande, ¿de acuerdo? Y positivo, que sería el que domina el comportamiento. Entonces, a corto plazo también van a influenciar los otros lambda, pero a largo plazo es como que el lambda más grande termina dominando el comportamiento del multiplicador dinámico, ¿sí? O al revés, puede ser que el lambda sea negativo. Entonces, a corto plazo hay otros lambdas que por ahí pueden estar afectando el comportamiento del modelo, pero a la final el lambda con el valor absoluto más grande es el que termina dominando, ¿ya? De hecho, ¿cómo se dice o qué podríamos nosotros plantear aquí? Hamilton lo plantea de esta manera, ¿no? Entonces esto es más conceptual, ya no se preocupen mucho de cuál es la operación a realizar, no. Es más conceptual. El límite, cuando j tiende a infinito, del multiplicador dinámico derivado de yt más j con respecto a wt, ¿qué significa esto? Fíjense. Esto de aquí lo que está diciendo es, a medida que crece j, ¿hacia dónde se va a ir el multiplicador dinámico? Entonces el límite de esta cosa va a ser C1 lambda 1 a la j, siendo lambda, el valor absoluto de lambda 1, el mayor de todos. ¿Ya? Entonces esta es la idea. La idea es que a medida que j crece, o sea, ya no pensamos en el corto plazo, sino en el largo plazo, vamos así ya. Pongamos aquí un punto y coma. En cambio, a largo plazo, sucede que... Entonces, a corto plazo no es comportamiento definitorio, no es muy claro, ¿no? Pero a largo plazo pasa que más o menos el valor propio con el mayor valor absoluto de todos es el que le va a jalar al multiplicador dinámico, ¿sí? Para efectos prácticos no necesitamos entender tal detalle para ver si es monótono o oscilatorio. Lo que más nos va a interesar es que sea explosivo, ¿ya? Lo que más nos va a interesar es explosivo, pero también vale la pena tener la intuición, ¿no? O sea, si yo tengo un modelo con todos los valores propios mayores a uno y positivos, mayores a uno en módulo, ¿no? Y positivos, ya puedo intuir que tiene un comportamiento monótono, si todos son positivos. Si por ahí hay alguno negativo y es el que es más grande en valor absoluto, puedo intuir que por ahí capaz que se le va a generar un comportamiento oscilatorio en el largo plazo, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es ir captando la intuición, ¿no? Ir captando un poco la intuición. Pero como pueden notar, lo importante sigue siendo los valores propios, ¿no? Ya. Vamos a ver otro caso. Entonces, tenemos dos casos hasta el momento. Eh, Vamos al caso que puede ser el más llamativo de todos. ¿Ya? Entonces, vamos con el tercero. ¿Ya? ¿Cuál es un caso que es bastante llamativo? Es el siguiente, ¿no? Es el caso con... Bajemos esto un poquito, creo que se va a chocar. Ya, caso con valores propios distintos, coma, siendo algunos complejos. Ya. Entonces pensemos en este caso. Valores propios distintos, pero siendo algunos complejos. Ya. ¿Qué significa algunos complejos? Es lo que usualmente nosotros solemos llamar las raíces imaginarias, ¿no? Entre comillas. Recuerden que nosotros cuando tenemos un polinomio, podemos enfrentar el caso particular de que nos salgan no solamente respuestas reales, las raíces reales, sino que también nos pueden salir a veces raíces complejas. ¿Ya? ¿Cuándo salen raíces complejas? Ya pensemos muy rápidamente en un polinomio
de orden 2, ¿ya? Solo por rápidamente hacer un gráfico de un polinomio, ¿ya? Entonces recuerden ustedes, digamos que tienen x y y, ya, olvidémonos o pongamos los términos que corresponden a nuestro caso, ¿no? O x y, un polinomio rápidamente. Entonces pensemos que tenemos una función cuadrática, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando tenemos un polinomio, ¿sí? Y igual función de x, en donde resulta ser que y no corta a la función en ningún punto del eje, o sea, y nunca es cero? Entonces recuerden que en estos casos las raíces no son reales, porque no hay ningún número real que provoque que la función sea cero. Pero puede pasar, o bueno, pasa de hecho, que pese a que no existan raíces reales, pueden existir raíces imaginarias, raíces complejas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos casos de polinomios no solamente arrojan raíces reales, sino también complejas. Pensemos en este ejemplo, ¿no? Y igual x al cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, en este caso de y igual x cuadrado más 1, ¿cuándo y va a hacerse 0? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo y va a ser igual a 0? Si se fijan, x al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado real, nunca me va a dar 0. ¿Sí? Porque x al cuadrado siempre es positivo en los reales. Pero en cambio, si yo digo x que sea igual a imaginario, al número i, ¿ya? No i, ¿ya? Al imaginario. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que el imaginario es precisamente la raíz de menos 1. Cuando ustedes hacen i al cuadrado, por tanto, tienen menos 1. Es decir, les va a quedar ahí sí, menos 1 más 1 igual 0, ¿verdad? Entonces, resulta ser que ustedes pueden tener raíces que no son reales, pero sí pueden ser imaginarias, ¿no? Esto ya es un tema de álgebra, pero vale la pena recordarlo, que ustedes pueden tener tranquilamente raíces imaginarias en un polinomio. Y si tienen polinomios de orden más alto, obviamente van a tener valores, pueden tener varias raíces imaginarias. Y otra cosa, noten que aquí ustedes pueden tener i igual raíz de menos 1, pero también pueden tener menos i, que sería igual a menos raíz de menos 1. Y si ustedes elevan el menos i al cuadrado, también les va a dar menos 1, ¿sí? Es decir, que aquí podrían tranquilamente poner como raíces i o menos i, ¿ya? Entonces, recuerden que eso ya es un tema de álgebra, pero de todas maneras recordar, ¿no? Que cuando ustedes tienen raíces imaginarias, vienen en parejas, ¿no? Viene la raíz imaginaria y su conjugada, que es la raíz, pero con signo contrario en el valor imaginario, ¿ya? Entonces ya vamos a escribir eso de manera más formal, solo les quería recordar de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del caso de polinomios que nos generan raíces imaginarias. Ok, entonces, en este caso, o aquí, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Entonces, si tenemos raíces imaginarias, ¿ya? Eso significa que, entonces, si hay lambdas complejos en realidad, no serían imaginarios, complejos, ¿ya? Porque son números complejos, ¿no? Es una parte real y una parte imaginaria. Si hay lambdas complejos, se escribirán de la forma, se escribirán de la forma, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escriben los números complejos? Lambda va a ser igual a más o menos bi, ¿ya? Siendo a, b elementos de los números reales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes resuelven polinomios, es usual encontrar, digamos, la raíz salió x igual a 2 más 3i, y x1 y x2 es 2 menos 3i, ¿ya? Entonces, cuando ustedes resuelven raíces de polinomios, van a encontrar que las raíces cuando son complejas, ¿ya? Les va a salir un componente real y un componente imaginario. Y usualmente el componente imaginario tiene el signo cambiado, ¿sí? De hecho, esta es la conjugada justamente, ¿no? La conjugada del número que está acá, ¿ya? O sea, es el mismo número con el signo cambiado en la parte imaginaria, ¿ya? Recuerden que esto es un tema de álgebra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes resuelven eh, polinomios, están sujetos a que exista esta posibilidad de que obtengan números imaginarios, o bueno, mejor dicho, números complejos como raíces. Y esas raíces les va a generar o les van a venir en parejas, porque viene la raíz con el signo positivo en el componente imaginario y la otra raíz con el signo negativo en el componente imaginario. Y A y B serían números reales, ¿ya?
Entonces, esto les va a permitir plantear lo siguiente. Vamos a plantear siendo R un número. Este número R le vamos a llamar a tomar a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ya? Que esto de aquí representa, o siendo R, el módulo de lambda. ¿Ya? ¿Qué significa esto del módulo? Entonces, igual, algo que tal vez ustedes ya habrán visto antes, pero lo recordamos muy rápido. Cuando ustedes tienen números complejos, ustedes pueden representar los números complejos en un espacio, ¿sí? En un plano que en el eje horizontal puede tener el componente real, y en el eje vertical puede estar el componente imaginario, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen un número complejo, por ejemplo, lambda igual a más bi, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes pueden representar ese número, ¿sí? En este espacio, que es el espacio de los complejos, donde el eje horizontal recogería el componente real, A, digamos. Y en cambio, voy a poner más a un ladito, eso. Y en cambio, el otro eje recogería el componente de la parte imaginaria, que sería B, ¿sí? O menos B, porque como vienen en parejas, entonces el uno sería B, el otro sería menos B, ya, asumiendo que ahí B son positivos. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes tendrían, por ejemplo, un número imaginario que les vendría de esta forma. El valor del número imaginario puede ser A más BI, si existe el componente imaginario BI, o pueden tener A menos BI, ¿ya? O sea, lo que estoy tratando de decirles es que ustedes pueden representar estos números como un vector, ¿sí? Un vector que viene siempre en parejas, ¿sí? O sea, comparte el componente real y el componente imaginario es, o positivo, es por un lado positivo y para el otro es negativo, ¿ya? Entonces, recuerden eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del módulo de lambda, significa que nosotros podemos sacar la distancia entre 0 y este punto de este vector, ¿sí? Porque este vector es el vector que define el valor propio, bueno, que define la raíz imaginaria, ¿sí? Entonces, aquí es donde estamos sacando r igual raíz de al cuadrado más b al cuadrado, ¿ok? Ya. Estos son temas de álgebra, ¿no? O sea, en teoría esto ustedes ya lo habrán revisado hace mucho tiempo atrás, pero de todas maneras vale la pena recordarlo, ¿no? Entonces ustedes así representan un número complejo. ¿Ya? Entonces repito, no ponen la componente real en el eje horizontal, el componente imaginario en el eje vertical, y luego grafican las parejas A y B para el un número y A y menos B para el otro número, ¿ya? Entonces, si por ejemplo sacáramos de una raíz, ¿no? Sacamos un polinomio, nos sale la primera raíz 2 más 3i y la otra nos sale lambda 2 igual a 2 menos 3i. ¿Cuál sería el 2? Sería este A, ¿no? En este ejemplo sería 2 y el 3 sería B. Estaríamos aquí con 3 y aquí abajo con menos 3. ¿Sí? Ok, entonces esa es la idea, ¿no? De los valores en el caso de números complejos. Ya, ¿por qué son importantes estas definiciones? Y estas definiciones nos van a acompañar muchísimo. Si ahorita están un poco perdidos, ya les voy a compartir algún material de recordatorio de números complejos, pero a medida que sigamos haciendo esto, ya ustedes de a poco se van a ir naturalizando. Es como el número, como el valor fino, la letra griega phi o lambda, etcétera. A medida que repitamos, se van a ir naturalizando con estas cosas. ¿Por qué nos interesa el módulo de estos valores complejos? Por lo siguiente. El módulo nos va a definir estabilidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si este módulo R, recuerden que este es un módulo, ¿no? O sea, es la raíz de al cuadrado más b al cuadrado. Este módulo siempre va a ser positivo, ¿sí? Porque es una raíz. Entonces la raíz aquí está definida de manera positiva porque es la distancia de 0 al punto extremo que define al número complejo, ¿ya? Entonces, si este módulo, si esta R es menor a 1, ¿ya? Los multiplicadores Los multiplicadores tendrán un comportamiento, entre comillas, cíclico. Un comportamiento cíclico, ¿de acuerdo? Persistente o constante en el tiempo.
¿ya? Este es el primer caso bien interesante, ¿ya? Resulta ser que si les sale un valor complejo, ¿sí? Les va a salir un número complejo. El primer resultado inmediato que va a surgir es que van a tener un modelo cíclico, ¿ya? Modelo cíclico. Sería algo parecido al comportamiento oscilatorio que nosotros hemos estado viendo, ¿ya? Pero le vamos más bien a llamar cíclico, ¿ya? ¿Por qué le vamos a llamar cíclico? Le vamos a llamar cíclico porque resulta ser que cuando ustedes tienen un número complejo, ¿sí? Este número complejo va a incorporar en el modelo no quiero entrar mucho en los detalles de los números complejos, pero va a incorporarles en esencia la posibilidad de descomponer los lambdas en senos y cosenos, ¿ya? Eso es igual un resultado más bien del álgebra antes que otra cosa. Ya lo vamos a retomar, pero primero quiero que captemos la idea general de la estabilidad, ¿ya? Entonces, el primer resultado importante es ese, ¿no? O sea, si es que tenemos un número complejo, vamos a tener modelos con comportamientos cíclicos. Y si el módulo de este modelo es, perdón, aquí no es menor, igual, disculpen. ¿Ya? Y si R es igual a 1, entonces vamos a tener un comportamiento cíclico constante en el tiempo. Entonces, primero quiero que veamos cómo se ve la gráfica de esto. Entonces, nosotros tendríamos aquí J, tendríamos nosotros el multiplicador dinámico, vamos un poquito. Ya, entonces acá tenemos el multiplicador dinámico derivado de t más j con respecto a wt, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos? Nosotros estamos diciendo que tenemos un shock, ¿sí? Un shock que provoca un valor de multiplicador dinámico, ¿verdad? Entonces, lo que puede pasar es que después, digamos, tengan algo así. 2, 2, 2. Estiremosle un poco este eje. Ya, entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden notar aquí? ¿Ya? No es lo mismo que el comportamiento oscilatorio que teníamos antes, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Entonces, otra vez vamos a tener aquí 2, aquí 2. Ya, entonces vean qué es lo que sucede. Resulta ser que, y aquí vamos a hacer unas rayitas. Ya. Resulta ser que si les sale un valor propio complejo y el módulo es justo igual a 1, es bien raro que salga un módulo justo a 1, ¿no? Pero si sale un módulo justo igual a 1, van a tener este comportamiento que vean, ya no es un mero oscilatorio, porque ¿qué pasa? Es como que tienes dos periodos positivo, dos periodos negativo, dos periodos positivo, dos periodos negativo, dos periodos positivo, dos periodos negativo, ¿ya? Es decir, tienes unas oscilaciones que ya tienen cierta duración, ¿sí? Podría haber el caso que duren también un solo periodo, ¿no? Pero en este caso hemos puesto un ejemplo con una duración de dos periodos. Puede haber diferentes duraciones, 3, 4, 5, etcétera. Ya eso ya va a depender de otras condiciones que por el momento vamos a obviar, ya para no estirar mucho más nuestra discusión. Pero lo que quiero que vean es eso, ¿no? Es decir, aquí ustedes pueden ver que tenemos en esencia, ¿sí? Tenemos en esencia un comportamiento no solo oscilatorio, sino cíclico, porque hay un periodo de duración del ciclo. Dos periodos, cae. Dos periodos, sube. Dos periodos, cae. Sube, cae, sube, cae. ¿Ya? Eso es lo que le vuelve interesante al caso con números complejos. O sea, cuando ustedes vean que tienen la matriz F y ni bien sacan los valores propios de la matriz F, encuentran que les está saliendo raíces complejas o valores propios complejos, casi que de inmediato ya ustedes pueden intuir que ese número, ese valor propio, les está otorgando un comportamiento cíclico, ¿ya? Además de eso, si nosotros vemos que resulta ser que el módulo es igual a 1, podemos asumir que es un comportamiento cíclico constante, ¿ya? ¿Y por constante a qué nos referimos? Entre comillas, constante. Por constante nos referimos a que ni se expande ni se contrae, sino que siempre está así, ¿ya? Está siempre dentro de estas bandas, ¿no? Eh, ahora,
esto que se encuentre dentro de las bandas siempre constante es un resultado no muy común, ¿no? Porque tenemos que sacar justo el valor con un módulo igual a uno, ¿sí? Con un módulo igual a uno. ¿Qué es lo más coherente de esperar? Lo más lógico y más probable es esperar que estos comportamientos sean o bien estables o bien explosivos, aunque esto podría pensarse que es estable, ¿no? Pero más bien pensarlo mejor como un comportamiento cíclico constante. ¿Ya? Entonces, ciclos constantes, si quieren, pongamos aquí. Ciclos constantes. Ya, entonces, ¿cuáles son los otros casos que podemos tener? Ya vamos a justificar un poco mejor por qué salen estos ciclos, pero por ahora quedémonos con la idea de que hay ciclos. ¿Ya? Entonces, en el siguiente caso, ¿qué podemos tener nosotros? Bueno, podemos tener este otro caso. Si R es menor a 1, ya pensemos cuál sería ese caso. Ese es el caso en el que tenemos igual números complejos, pero el módulo es pequeño, es menor a 1. Entonces, si R es menor a 1, ya pueden intuir qué va a pasar con el modelo. Si R es menor a 1, los multiplicadores dinámicos, ya, los multiplicadores dinámicos siguen, poseen comportamientos cíclicos, poseen comportamientos. O sea, se va a repetir esta idea. O sea, en todos los casos va a haber comportamientos cíclicos, pero su amplitud decae con el tiempo. Ya, ¿cómo se vería este caso? Pues pensemos, comportamientos cíclicos, pero con una amplitud que decae con el tiempo. Entonces, ustedes pueden tener algo así, ¿no? Un poco más grande, hagamos ese eje, que se vea bien en este caso. Entonces, esta J, acá arriba, recuerden, siempre tenemos el multiplicador dinámico. La derivada de y más j con respecto a wt. Entonces, ¿cómo se vería esto? Tienen un primer shock Ese inicial. es un cuarto caso. ¿Perdón? Ese es un cuarto caso. Ah, no, todos pertenecen al caso 3. De hecho, gracias por mencionarlo. Pongámoslo con letras. O sea, digamos, este es el 3A. Este otro de acá abajo sería el 3B. Ya. Muchas gracias. Ya, entonces, son diferentes opciones del mismo caso 3, ¿no? Porque recuerden que el caso 3 era que todos los valores propios son distintos y siendo algunos complejos. Ya, ups, gracias por la aclaración. Ya, entonces estamos viendo, como son complejos, puede haber diferentes posibilidades, ¿no? O sea, sean complejos con un módulo mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Entonces ya vimos el caso igual a 1. En el caso de R menor a 1, que sería el caso 3B, ¿cómo se podría ver el multiplicador? Entonces algo parecido, ¿no? Ups. Sería así, ¿no? Tienen aquí unos ciclos, digamos que ahora lo hacemos de 3. Después vienen otra vez unos de 3. Luego vendrían otros 3. Luego vendrían otros 3. Luego otros 3. Y otros 3. Ya casi como que desapareciendo, ¿no? Y aquí ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos que igual hay unos ciclos. En este caso lo hicimos de 3, ¿no? Entonces tenemos 3 para arriba, 3 para abajo, 3 para arriba, 3 para abajo, y así. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Vemos que en este caso, ¿sí? Que es interesante, ¿no? Es un caso donde tenemos ciclos, ¿sí? Ciclos, pero decrecientes, si quieren llamarlo de esta manera, ¿no? Entre comillas, decrecientes, ¿ya? Este es el mismo comportamiento del modelo estable. O sea, aquí volvemos a tener un modelo estable. Modelo estable, ¿ya? Entonces, tenemos un modelo estable porque recuerden que nosotros llamamos estable al modelo cuyo multiplicador dinámico tiende a caer. Pero en esta ocasión, si le sale un número complejo y ese número complejo tiene un módulo menor a 1, ya podemos saber que es un comportamiento cíclico que va decayendo, ¿ya? Este es uno de los más interesantes que podemos nosotros encontrar en un modelo. Porque fíjense, es decir, si hay un shock en la variable W, ¿qué es lo que está provocando en Y? En Y lo que provoca son ciclos, ¿sí? Cada vez más débiles, ¿no? O sea, pero provoca ciclos. O sea, es un shock. Y recuerden que es impulso-respuesta. O sea, es un shock en W, nos genera todos estos ciclos en Y, ¿ya?
Eso si es que el módulo del número complejo es menor a 1, ¿ya? Y nos queda un último caso, ¿ya? Entonces pasemos a otra hojita porque se me acabó el espacio. Vamos al caso 10, ¿ya? Entonces aquí sería el caso 10, ay, perdón, la hoja 10, caso 3b. ¿Ya? Hoy he estado un poco errático, les pido disculpas. He tratado de que la conexión no falle y eso me ha distraído un poco, pero bueno. Entonces vamos con el caso 3b. Entonces, ¿cuál sería el 3b? Ya vimos primero r igual 1, r menor a 1. Entonces nos quedaría el caso con r mayor a 1. Si r mayor a 1, o sea, tenemos números complejos, pero esta vez el módulo de esos números complejos es mayor a 1. Entonces lo que vamos a seguir teniendo es multiplicadores dinámicos con comportamientos cíclicos. Eso no cambia. Entonces tenemos multiplicadores dinámicos con comportamientos cíclicos. ¿Ya? Entonces vamos a tener eso, ¿no? Comportamientos cíclicos. Pero su amplitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? En el caso anterior decíamos que su amplitud decae. ¿Ya? En cambio, ahora ¿qué esperamos? Que su amplitud crezca con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, más o menos, ¿qué podemos esperar, no? Verán que cada vez más las gráficas son referenciales, ¿no? No esperen que les quede exactito así. Son referenciales porque a medida que tengamos más valores propios, recuerden que el multiplicador dinámico combina los valores propios. Entonces puede salir unos comportamientos más complejos. Pero esta es la intuición, ¿no? O sea, cada vez más ya toca basarse un poco en la intuición. Porque cuanto más complejo el modelo, más difícil de predecir su dinámica, ¿no? Eso es obvio. Pero bueno, entonces, ¿cómo se va a ver esto? Tenemos, digamos, un shock. Esta vez hagamos de 2. Primero es el shock, después empieza a crecer, a caer, a crecer, ¿sí? Positivo y negativo, y más, y más. Es decir, nos surge nuestro ya conocido comportamiento explosivo, pero en un orden, perdón, en una forma cíclica, y más todavía. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar nosotros aquí? Vemos que el multiplicador dinámico tendría que comportamiento sería algo así, ¿no? Entonces vamos así, a ver, tenemos un shock, pero a medida que pasa el tiempo, estos ciclos se vuelven cada vez más grandes, ¿ya? Los ciclos se vuelven cada vez más grandes, entonces, ¿qué es lo que damos nosotros? Vemos, si quieren, sería entre comillas ciclos crecientes. Comillas, ciclos crecientes. ¿Sí? Ciclos crecientes, lo cual nos estaría diciendo que tenemos un modelo explosivo. ¿Ya? Tenemos un modelo explosivo. No lo hemos dicho mucho en clases, Hamilton casi no lo dice, pero a los modelos explosivos a veces también los podemos llamar inestables, ¿sí? Porque obvio, si el modelo estable es el que tiene un comportamiento decreciente, este también lo podríamos llamar como un modelo inestable, ¿no? Si quisieran ponerle otro nombre. O sea, en Hamilton y usualmente van a ver el nombre explosivo, pero también pueden que a veces lo encuentren con el nombre de modelo inestable. Entonces, ¿cuál es la idea? Un shock en W, un impulso en W, genera una respuesta en Y, pero la respuesta en Y es cada vez, sigue siendo cíclica, ¿no? Pues cada vez más grande. ¿Cuál es el problema con estos modelos cuando te sale un comportamiento de este estilo? Que a veces es muy difícil de pensar que es realista, ¿no? O sea, ¿qué variable económica podríamos pensar que, bueno, sufre un shock una variable y la otra sufre ciclos y aparte de ciclos está crece, 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 crece? Muy pocos casos para mí tendrían un sentido, pero uno que sí podría ser, ¿sí? Podría ser un caso de hiperinflación. En un momento de digamos que ustedes quieren entender los causantes de la hiperinflación. Entonces, supongamos que W fuera la masa monetaria. Si ustedes incrementan la masa monetaria de forma abrupta, ¿sí? De forma abrupta, puede que tengan unos efectos de corto plazo, pero a largo plazo, si es que exageran en la emisión de la masa monetaria, ya como pasa en países donde ya la hiperinflación se descontrola, entonces ahí podría ser que nosotros tengamos este comportamientos cíclicos crecientes, ¿ya? O sea, ahí podría ser, ¿no? O sea, una exagerada emisión monetaria, pero ya exagerada a lo torpe,
como ha pasado en varios países del mundo, sí, o sea, hay ejemplos históricos de varios lados. Pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania tuvo que cumplir con las exigencias del Tratado de Versalles y tuvo que pagar a todos sus países vencedores, sí, de la Primera Guerra Mundial. Eso generó una hiperinflación espantosa en Alemania. También pasó en Hungría, también ha pasado en países latinoamericanos como Bolivia, o el caso más actual, el de Venezuela, ¿no? Es gracioso, pero en Ecuador, al menos según las definiciones convencionales, no hubo hiperinflación. No llegamos al punto de hiperinflación. Quizás llegábamos si dejábamos que pase más del tiempo, no lo sé, pero no hubo hiperinflación. Ya, de esto podremos hablar si quieren en algún momento. Pero el punto al que voy es, centrándonos en lo que nos interesa, que en un escenario de hiperinflación, ahí podríamos pensar que un shock en W podría estar generando comportamientos cíclicos exagerados en Y. Ahora, como es hiperinflación, lo más probable es que no sea cíclico, ¿no? Sino que sea más bien un comportamiento creciente, ¿no? Entonces, incluso ahí es difícil pensar qué variable económica podría estar sujeta a este comportamiento. ¿Qué es lo más lógico y coherente? Pensar algo así. Pensemos. Un shock en el precio del petróleo. Positivo. Ah, se expande la economía. Pero como las economías capitalistas tienen comportamientos cíclicos, ¿sí? De hecho, si quieren, les invito a que revisen en su curso de economía política. Se entiende que ya estarán discutiendo las teorías de las crisis. Y entre las teorías de las crisis hay algunas teorías de comportamientos cíclicos. Entonces, puede ser que una variable externa, el precio del petróleo, boom, crece. Y eso puede generar un efecto que primeramente sea de expansión, pero luego tal vez el efecto refleja el comportamiento del ciclo económico. Puede ser, ¿no? También pasa que a veces este comportamiento cíclico más bien lo que nos dice es, la variable crece mucho, pero luego como que cae y se estabiliza. ¿Ya? Eso también puede entenderse. Ok, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos como lección de esto? Que la dinámica del modelo es altamente dependiente de los valores propios. Entonces, es vital, sí, es vital entender cómo obtener estos valores propios para de esa manera poder nosotros establecer eh, cuál es el comportamiento esperar, ¿no? O sea, porque si nosotros no podemos establecer cuáles son los valores propios, nos quedamos sin la claridad de cuál es la estabilidad del modelo, ¿no? Entonces no se olviden, ¿no? Para recapitular muy rápido lo que hemos visto entonces hasta el momento. Para entender la estabilidad del modelo tenemos vistos hasta el momento tres casos, ¿no? Recuerden, ¿no? El primer caso, repito, todos los valores propios reales, distintos y todos con valor absoluto menor a uno. En ese caso tenemos modelo estable. ¿Ya? Principalmente modelo estable, es lo que más nos importa. Luego, el otro caso, todos los valores propios son distintos, reales, y alguno tiene valor absoluto mayor a uno. Ese alguno que tenga valor absoluto mayor a uno ya nos provoca, ¿qué cosa? Que tengamos comportamiento explosivo. Y el otro caso que hemos analizado es valores propios distintos, con algunos complejos. Si tenemos eso, el 3 se divide en tres casos. 3A, si el módulo, recuerden que es el módulo viene de tomar el valor, los elementos A y B de los números complejos y representarlos como vectores. Entonces ahí va a haber un módulo. El módulo es la distancia entre 0 y el punto que representa el valor, el número complejo. Entonces, si este módulo es igual a 1, tendremos el caso más raro de ciclos constantes. ¿Por qué es raro? Económicamente hablando, que exista un shock en una variable y la otra se quede en ciclos para siempre, es raro, ¿no? Eso es raro. Pero podría ser. Entonces, eso es cuando R es igual a 1. Pero los casos más comunes o los más deseables son los del caso 3B. Si R es menor a 1, tenemos el shock y eso va a generarnos los ciclos estables o ciclos decrecientes. Y finalmente el último caso es que nosotros tengamos un shock con una R mayor a 1 y el caso más raro de todos, que tuviéramos ciclos crecientes. Matemáticamente posible, pero no necesariamente el caso más lógico en términos económicos, ¿no? Muy bien, ahora continuemos. Bueno, aquí, por favor, alguien Tengo creo que una sí. pregunta. O sea, en el modelo se puede como que predecir cuánto va a durar cada periodo o los periodos van a ser como que siempre de dos. Por ejemplo, puede ser que en bonanzas dure 2 años, por ejemplo, pero en crisis dure más tiempo. Entonces, ¿eso también está dentro del modelo o va a estar siempre en igualdad los periodos? ¿De 3 o 2? ¿Y cómo sé si son 2 o 3 o 4? Buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, no tenemos el tiempo para ver a detalle esto, pero a ver, si me permiten,
La idea, vamos a captar la idea, ¿ya? Porque si quisiéramos ver el detalle, tendríamos que entrar ya a la discusión un poco del detalle de cómo se trabaja con números complejos. El caso es que veamos el número complejo de nuevo, ¿ya? Según este número que ustedes tienen aquí, ¿ya? Ustedes pueden notar que este número complejo tiene, o se podría descomponer, ¿no? Aquí pueden ver que tienen, o sea, más o menos así, ¿no? Cuando ustedes tienen un vector, ya, pensemos en un vector, olvidemos por un instante que son números complejos, pensemos que es vector. Ustedes pueden decir que el vector, ya, pensemos que este le llamamos el vector, a ver, pongamos el vector z, ¿ya? Entonces digamos que ustedes tienen un vector z. El vector z lo podrían escribir en coordenadas AB. Sería la una opción, ¿verdad? Sería esa la una opción. Coordenadas en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Entonces recuerden que a veces eso se puede hacer, ¿no? Coordenadas rectangulares. Pero también ustedes pueden escribir un vector en otras coordenadas. Recuerden que había otra opción en la cual ustedes dicen que el vector depende del módulo y del ángulo de inclinación, este ángulo θ. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces esas serían coordenadas polares. ¿Ya? Entonces no quiero entrar mucho en estos detalles porque tal vez algunos de ustedes no hayan visto vectores a profundidad. Pero la idea. Entonces, resulta ser que en realidad, si ustedes se fijan, si a mí me dieran el ángulo de inclinación y el módulo, ya tengo el vector. Sería lo mismo que si me dieran las coordenadas A y B. O, dicho de otras palabras, el hecho de que yo conozca las coordenadas A y B ya me da el vector, que es lo mismo que si ya me da el número complejo. Pero el número complejo también lo conocería si me dieran el módulo y el ángulo de inclinación. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque dependiendo del ángulo de inclinación, ¿ya? Y dependiendo del módulo, ustedes pueden definir no solamente que va a haber ciclos, sino que también pueden definir cuál es la amplitud de los ciclos y cuál es, o sea, por amplitud me refiero a cuánto van del valor más alto al más bajo. Y también cuál es la periodicidad, o sea, cuánto duran los ciclos. ¿Ya? O sea, ustedes pueden definir esos dos comportamientos a partir de estos valores. O sea, sobre todo a partir del ángulo. O sea, si quieren, ya el hecho que haya un ángulo les va a generar un comportamiento cíclico. ¿Cuál es el problema? El problema es que para poder hacer eso, penosamente tenemos nótese, tenemos varios valores propios. Cuando nosotros sacamos el multiplicador dinámico, no tenemos uno. No tenemos uno, tenemos varios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en realidad lo que van a tener aquí son varios números complejos. Mínimo dos, si es que hubiera números complejos. Entonces, en realidad no es tan simple, ¿no? O sea, poder establecer ya la amplitud. A ver, aquí tomemos este caso, ¿no? Cuando hablemos de amplitud, nos estamos refiriendo a esto. Amplitud, ¿ya? Y en cambio, lo de aquí sería el periodo. Bueno, periodicidad, pongamos. Entonces, cuando hablamos de amplitud, nos referimos del valor más alto al más bajo. Y cuando hablamos de periodicidad, en cambio, cuánto dura el ciclo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Entre caer y bajar, ¿cuánto dura? Entonces, esto de amplitud y periodicidad va a depender del módulo, pero sobre todo del ángulo. ¿Sí? Entonces, ya imaginen esto, que tener un ángulo les va a permitir establecer más o menos los ciclos. ¿Ya? Si quieren, podemos tener una sesión extra en donde hablemos ya más detalladamente de los números complejos, pero penosamente el tiempo nos está un poquito pisando a los talones, ¿no? De todas formas, también les recomiendo revisar el libro de Hamilton, porque en el libro de Hamilton ustedes van a poder ver ya el desglose, ¿no? El detalle. Pero para ejemplos particulares, por ejemplo, Hamilton desarrolla bastante el caso para dos periodos, perdón, para ecuaciones de orden 2, o sea, con dos retardos. En la práctica, esto es bastante complejo y a veces está irregular, ¿sí? A veces está irregular. Pero de todas maneras, si quieren, lo podemos ver con calma en algún punto si es que el tiempo nos da, ¿no? Pero para responderle muy rápido, sí, podemos determinar esos valores. ¿Cómo? Entrando en el detalle de cómo se trabaja con números complejos. ¿Ya? De hecho, quiero ver si es que reviso un poco Hamilton, a ver si al menos les puedo dar las fórmulas para algunos casos, ¿no? Porque sí fuera interesante, ¿no? O sea, saber cómo sacar esos números. Pero bueno, hasta mientras, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta de una vez, antes de continuar.
Bueno, aquí debería haber otra pregunta que es un tanto clara y es, bueno, ¿y qué pasa con los otros casos? Porque noten todo lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho con 3 casos y en todos hemos hablado de valores propios distintos. ¿Qué sucede cuando hay valores propios no distintos, sino iguales? ¿Ya? O sea, ¿qué tal si, por ejemplo, sacan un polinomio con todas las raíces iguales? Entonces, para esos otros casos, ya el comportamiento es un poco más complejo y ahí obviamente lo que les puedo decir es, hay que remitirse al libro de Hamilton, ¿no? O sea, ahí sí ya, en pocas palabras, sería para casos más complejos. De hecho, pongámoslo, ¿no? Ya, entonces aquí pongámoslo para casos más complejos. Primerito eso, ¿no? Ya, para casos más complejos. Sobre todo el hecho de tener lambdas iguales. Ahí sí toca revisar Hamilton. ¿Ya? Revisar Hamilton. 1994, capítulo 1. Sí, entonces, para casos más complejos, les recomiendo revisar Hamilton, sobre todo porque cuando ustedes tienen estos valores repetidos, por ejemplo, recuerden que en un polinomio se les puede repetir, primero se les puede repetir todo, ¿no? O se les podría repetir, ¿dónde está mi polinomio? Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes sacan este polinomio, las raíces, podría repetirse todos los valores. O podrían repetirse solo dos, o podrían repetirse, bueno, no hay mucho, ¿no? Pueden repetirse todos o dos. Entonces toca hacer unos trucos matemáticos con álgebra lineal para poder saber cuál más o menos va a ser el comportamiento de los multiplicadores dinámicos. Pero en la práctica econométrica mucho de eso ya no nos va a interesar. Verán, de hecho en la práctica econométrica casi nunca se sacan ni siquiera la amplitud y la periodicidad de estos ciclos. En la práctica econométrica, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que realmente nos interesa es, ¿salió real o salió complejo? Si salió real el valor propio, bueno, ¿es menor es explosivo o es estable? Y si es complejo, igual, ¿es explosivo o es estable? Pero ya cuando es complejo, de antemano sé que es cíclico. ¿Ya? Eso es lo que más interesa cuando estamos ya en la práctica econométrica, ¿no? Igual cuando ustedes vean los softwares y todo, van a notar que así es como se suele trabajar, ¿no? Tratando de identificar esos comportamientos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas sobre esto. A ver, déjenme ver un segundo porque quiero ver si es que les puedo dar, aunque sea las ecuaciones de los ciclos para casos con... No hay un caso general. No hay un caso general porque Hamilton tiene esto, pero para solamente el caso particular de dos. Bueno, hagamos un paréntesis, solo para ver rápido esto de los números complejos, ¿no? O sea, al menos que se lleven la intuición de por qué, ¿ya? Porque hay comportamiento cíclico, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy rápidamente vamos a hacer esto, ¿no? Porque como les digo, el tiempo a veces nos apremia, pero bueno, eh, solamente así, rápido, ¿no? ¿Por qué comportamientos cíclicos? ¿Por qué hay ciclos, entre comillas, ¿no? Ciclos cuando lambdas son complejos, ¿ya? Entonces quiero solo que se lleven la intuición, ¿no? No quiero entrar en la demostración y demás porque no nos agrega mucha intuición para lo que buscamos en el curso. Ya, entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que P es igual 2. ¿Qué significa P igual 2? O sea, tenemos una ecuación así, YT es igual a Φ1, YT menos 1, más Φ2, YT menos 2, más WT. ¿Ya? O sea, estamos suponiendo el caso de una ecuación de orden 2, o sea, solo con dos retardos. ¿Ya? Y supongamos que lambda 1, ya sabemos que lambda 1 sale de la matriz F, ¿no? A ver, ¿cómo se vería la matriz F? La matriz F sería igual Φ1, Φ2, y nada más, ¿no? Porque solo son dos. Debajo de Φ2 sería 0, X1. Listo. Entonces esta sería la matriz para el caso particular de 2, ¿no? Del modelo con dos retardos. Entonces, bueno, sacan de aquí de esta matriz los valores propios, entonces supongamos que tienen valor propio lambda 1, A más BI, y lambda 2, A menos BI. O sea, supongamos que en este modelito, en este ejemplo, con dos retardos, le salió justamente complejos.
Y como solamente, ¿cómo sería el polinomio aquí? El polinomio para resolver sería lambda al cuadrado más phi1 lambda más phi2 igual a 0. Este es el polinomio que sale de esta matriz, ¿no? Polinomio característico. Polinomio característico. Pues bueno, en la práctica ustedes podrían hacer el polinomio característico. Vean, esto es una cuadrática, así que se podría resolver a mano incluso. O podrían darle un software y el software les arrojaría los resultados. Pero el punto es, de hecho, les invito a que revisen el libro de Hamilton, porque en el libro de Hamilton tiene un desarrollo bien bonito del caso para, bueno, bonito para mí, no para los que somos matemáticos, pero bien detallado del caso para dos. Es bien detallado, hasta tiene unas gráficas para explicar cuándo es estable y cuándo no es estable el modelo. Pero vamos a lo que yo solamente quiero explicarles, que es, bueno, ¿y de dónde yo saco el comportamiento cíclico? ¿Ya? Entonces, ¿de dónde va a salir el comportamiento cíclico? Pues vamos a definir, bueno, si ustedes toman el número lambda 1, por ejemplo, lambda 1, que es un número complejo, ¿no? Es A más BI. Resulta ser que esto también lo pueden escribir de la siguiente manera. Lo podrían escribir como R multiplicado por el coseno de teta más I seno de teta. ¿Ya? Esta es una característica de los números complejos. Recuerden, ¿no? Aquí tienen el número complejo, entonces esta es la parte real, componente real, real, y aquí en cambio tienen el componente imaginario. Entonces, ¿cómo quedaría el número? Sería aquí A, supongamos que A y B son positivos, bueno, deben ser positivos, es la convención. Y ustedes grafican el vector estaría por acá. ¿Ya? Entonces grafican el vector desde 0 hasta ese punto. ¿Ya? Entonces este vector va a tener obviamente un ángulo de inclinación teta. Si esta es la letra griega teta, no se olviden. Y va a tener un módulo, que es toda esta distancia desde 0 hasta el punto. Entonces, resulta ser que ustedes pueden escribir este número A más BI como el producto entre el módulo por coseno de teta más I seno de teta. ¿Ya? Esto viene de, bueno, esto es una propiedad de los números complejos. ¿Ya? Y noten esto, coseno y seno. Vean, o sea, estamos diciendo que este número es una combinación de cosenos y senos. ¿Cómo son las gráficas de coseno y seno? Las gráficas de coseno y seno, recuerden, son, bueno, en el caso de coseno es una cosa así, y en seno es igual, un ciclos. ¿Ya? Entonces, eso es lo primerito que quiero que noten. El hecho de que ya salga un número complejo en su valor propio significa que ese número complejo también se puede descomponer como una multiplicación entre el módulo y combinaciones de seno y coseno de este ángulo. ¿Ya? Entonces ya más o menos pueden intuir que este ángulo es el que me va a indicar cómo se va a comportar el coseno y cómo se va a comportar el seno, siendo ambos funciones cíclicas. Por eso es que surge un comportamiento cíclico en realidad. Surge un comportamiento cíclico por esta posibilidad de descomponer el número complejo en estas componentes. ¿Ya? Eso primerito. ¿Ya? Segundo, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Bueno, habíamos dicho, recuerden que R es del módulo, ¿no? Es la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Esto sí necesitamos para saber. Pero también nosotros, a través de las definiciones, sabemos, por ejemplo, que el coseno de teta, ¿qué es? Por definición, ¿qué es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, que es A, sobre hipotenusa, que es R. Y el seno de teta también conocemos, que es igual. Es igual a cateto opuesto, que en este caso es esta distancia de aquí, que es B, también sobre R. Por eso, si ustedes reemplazan aquí, ¿qué vamos a tener? En vez de coseno de teta tendríamos A sobre R. En vez de seno de teta tendríamos B sobre R. Si ustedes multiplican todo por R, les va a salir A más BI. O sea, lo que estoy diciendo es en definitiva R por, ¿qué es coseno de teta? A sobre R más I, y en vez de seno de teta sería B sobre R. Y si ustedes resuelven el producto, ¿qué les va a quedar? Se van a hacer R's, me va a quedar A más, bueno, B por I, o IB, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Sí? Entonces con esto estamos un poco demostrando, bueno, no quería irme por acá, pero ya de una vez, demostrando por qué se cumple esta igualdad, ¿ya?
Ok, entonces, ahora la pregunta que nos hizo nuestra compañera es en esencia, bueno, ¿cómo yo puedo detectar la longitud y la amplitud? O sea, ¿cómo puedo entender yo los ciclos? ¿Ya? Verán que estamos en el caso solo para dos, ¿no? O sea, solo para dos retardos. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Tenemos que, obviamente, como les digo, entrar en el detalle, ¿no? De cuál es la lógica de los números complejos. Pero de todas maneras, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos sacar nosotros? Ya sabemos el módulo. Para poder hacer lo que nos ha preguntado nuestra compañera, también deberíamos acercarnos a comprender cuál es el ángulo de este número complejo. Entonces, ¿el ángulo cómo saldría? Podríamos sacar de cualquiera de estas dos, ¿no? O sea, por ejemplo, sacáramos de aquí. ¿Qué es igual entonces el ángulo? El ángulo sería igual a la función inversa al coseno aplicado a sobre r, ¿no? O sea, ¿cómo sería esto? Sería como el coseno menos 1 de a sobre r. O el arco coseno, ¿no? O sea, ¿qué significa? Como que estamos sacando el ángulo, ¿ya? Entonces, no estoy muy seguro cuántos de ustedes tienen bases de econometría, perdón, de trigonometría y otras cosas similares, pero cuando ustedes sacan el ángulo se hace eso, ¿no? O sea, ustedes buscan la función arco coseno o la inversa de la función inversa de coseno. Entonces, con eso ustedes ya tendrían el ángulo, ¿sí? Entonces, ya fíjense lo que tenemos. Tenemos el módulo y tenemos también el ángulo de este comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el periodo o la periodicidad? La periodicidad vendría dada por 2pi sobre teta, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes dicen, ok, bueno, 2pi es un número cualquiera, pero teta saldría ¿de dónde? Saldría de sacar esta inversa del coseno. Entonces, ustedes sacarían la inversa del coseno, la reemplazarían aquí y ya podrían estar estimando la periodicidad, ¿sí? Entonces, con eso ustedes ya más o menos podrían estimar la periodicidad del modelo. Problemas. Esto, repito, es la periodicidad, ¿sí? Si tenemos solamente dos valores propios. ¿Por qué? Porque fíjense, si tenemos dos valores propios, sería A más BI y A menos BI. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál sería el lambda 2? Lambda 2 sería simplemente el mismo número cambiado de signo por la conjugada, ¿no? O sea, sería A menos BI. Entonces, significa que yo tendría que este número es igual a R coseno de teta menos I seno de teta, ¿ya? Entonces, lo único que cambiaría con respecto al otro número es el menos. El ángulo es el mismo, ¿sí ven? Es el mismo teta. Entonces, la periodicidad sería la misma. Entonces, conclusión, para modelos de orden 2, ¿sí? Ustedes podrían sacar la periodicidad, o sea, cuánto duran los ciclos con esta ecuación. Problema, si tuviéramos modelos de orden más alto, o sea, 3, 4, o sea, desde 4, 4, 5, 6, podríamos tener ya no solamente lambda 1, lambda 2, podríamos tener lambda 3 y lambda 4 como otros complejos, y esos tendrían otro ángulo, ¿sí? Porque piensen que ahora tendríamos lambda 3, por ejemplo. Si suponemos, ¿no? Para p mayor a 2. Bueno, de hecho sería 4, ¿no? Porque ya desde 4 tendríamos otra pareja. Entonces supongamos que nos salió un lambda 3 y un lambda 4. Lambda 3 es C más DI y lambda 4 es C menos DI. De estos números va a salir otro teta, si quieren teta 2, otro ángulo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya el multiplicador dinámico va a combinar ciclos con un ángulo y ciclos con otro ángulo. Entonces ya la periodicidad se hace más complicada, ¿sí? Por eso es que a medida que trabajamos con modelos más complejos, ya se vuelve más difícil estimar la periodicidad. Y en la práctica es mejor hacer la gráfica con un software, ver los resultados y a partir de los resultados intuir la periodicidad, ¿no? Es más práctico, ¿ya? Pero de todas maneras, con esto respondo lo que nos planteó como duda la compañera. Ya, no me quería ir mucho en este detalle, pero bueno, ya me fui. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de una vez? Creo que no. Muy bien, entonces con esto, estimados colegas, cerramos el capítulo 1 del libro de Hamilton, o sea, la discusión sobre ecuaciones en diferencia, ¿ya?
Yo les voy a dejar en el aula virtual un documento de resumen, unas 2 hojas así, bueno, un poquito grandes, pero un resumen con todo lo que yo necesito que ustedes manejen. De hecho, déjenme ver si tengo aquí el resumen, si tengo aquí el resumen, para que lo vean nada más. Entonces, verán, yo no quiero que ustedes se memoricen nada, ¿sí? O sea, no me interesa. Aparte que estamos en modalidad virtual, así que no nos vamos a engañar. No quiero que se memoricen nada, ¿ya? Lo que yo quiero es que entiendan de dónde salen las cosas, porque luego los vamos a aplicar, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar en el aula virtual este resumen del capítulo 1 con todo lo que hemos visto, pero ya únicamente resultados, ¿no? Porque obviamente en la pizarra está todo un caos y el libro es complicado. Entonces, este resumen que va a tener, fíjense, ¿ya? Entonces, por esta ocasión les explico porque es el primer resumen que les voy a dejar. Entonces, en este resumen ustedes van a ver simplemente de qué se trata y el resultado, ¿no? Por ejemplo, tienen ecuación en diferencia de primer orden y qué es el multiplicador dinámico, cuándo es estable, cuándo es inestable, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Aquí veo que hay un pequeño error porque he puesto, aquí es valor absoluto. Ya voy a revisar esto bien, ¿no? Pero les voy a dejar así, ¿no? Un resumen ya solamente con lo que yo necesito que ustedes se lleven, digamos, que ustedes recuerden todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí igual está el efecto de largo plazo, efecto acumulado. Bueno, hay un detalle que me estoy olvidando de explicarles. Ahora les voy a explicar. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, y lo mismo acá. Entonces está en cambio para orden superior, ¿no? Igual aquí está lo de los valores propios, lo que hemos visto. Lo que no va a estar son las gráficas, ¿no? O sea, todo eso no va a estar. Eso sí les pido, por favor, que ustedes revisen, ¿ya? Pero les voy a dejar ese resumen para que más o menos tengan una guía de qué es lo más importante que yo necesito que ustedes comprendan, ¿sí? Eh, Porque hay cosas que son ya un poco más avanzadas, que están en el libro de Hamilton, y no quisiera que ustedes se estresen diciendo, "Tita, no entiendo esto, no entiendo lo otro". Las cosas más complejas me pueden preguntar si gustan, pero no son vitales para entender lo que sigue, ¿ya? Muy bien, entonces, para cerrar, antes de olvidarme, me estaba olvidando algo más, entonces antes de cerrar vamos a ver un temita adicional de estas ecuaciones, y es, claro, algo que nos estamos olvidando, y es el cálculo de los efectos en valor presente y de largo plazo. Casi me olvido, disculpe. Porque ya sacamos el multiplicador dinámico, ¿no? O sea, ya sacamos el multiplicador dinámico y ya vimos la estabilidad, ¿sí? Porque está el multiplicador dinámico, sacamos el multiplicador dinámico, vimos la estabilidad, pero nos falta ver cuál es el comportamiento con, qué es lo que pasa con los efectos de largo plazo y de valor presente. Recuerden que esto ya sacamos para el modelo en orden 1, ¿ya? Entonces aquí vamos simplemente a obtener respuestas, ¿ya? No les voy a hacer pasar mucho tiempo con esto porque las deducciones son un poco complejas y más que nada, para efectos prácticos, quiero que se queden solo con lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, recordar que la solución del modelo en orden P o de orden P se puede escribir como, ya, entonces recuerden esto, ¿no? Recuerden que nosotros ya vimos que podíamos obtener esta solución, y t igual, em, podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Y t igual wt más f1 wt menos 1 más f1 wt menos 2 más f1 perdón, 3 wt menos 3 más puntos suspensivos, ¿ya? ¿Esto de dónde viene? ¿Ya? Recuerden que esto nosotros lo sacamos al inicio de nuestra discusión sobre y. Entonces, vean, lo estoy escribiendo pero al revés, ¿no? O sea, yt puede escribirse como wt más wt menos 1 f1 más wt menos 2 f1 etcétera, ¿ya? O sea, si ustedes le dan la vuelta a lo que hemos sacado, ustedes pueden escribir yt, la solución, como una combinación de los valores históricos de wt, ¿ya? ¿Sí? No voy a escribir el resto de términos. Pero, ¿qué es lo que quiero que ustedes noten de aquí? ¿Ya? En esta ecuación, ¿sí? Nosotros podemos notar que también podríamos escribirlo de otra forma, ¿no?
O bueno, no notar, sino que aquí podemos ver que el efecto del multiplicador dinámico ya salía directo, ¿no? O sea, de hecho ya sabíamos nosotros que la derivada de YT más J, cuando cambia WT, era F11 a la J, ¿ya? Esto ya sabíamos, ¿sí? Ahora, queremos aprovechar este resultado que viene de esta ecuación. Sí, de hecho, pongamos nomás aquí el F11 de WT. No, dejémoslo así como está, ¿ya? Entonces, esto ya sabíamos, ¿ya? Solo estoy recordándoles, pero escribiéndolo un poco para seguir a Hamilton nada más. Entonces, nosotros ya sabíamos que este es el multiplicador dinámico. Ahora, ¿cómo nosotros con este conocimiento del multiplicador dinámico podemos entender el comportamiento de los valores del shock en el valor presente y el efecto acumulado o de largo plazo? ¿Ya? Conociendo este multiplicador dinámico. Ya, entonces para ello vale la pena recordar algo más, ¿ya? Recordar también que por sustitución recursiva, ya nosotros por sustitución recursiva ya sacamos otro resultado. Recordemos nosotros que ya habíamos hecho esto. Epsilon t más j igual a f j más 1 epsilon t menos 1 más f a la j bt más f j menos 1 bt más 1 más puntos suspensivos más f bt más j menos 1 más bt más j. ¿Ya? ¿Esto de dónde salía? Recuerden que nosotros, igual al inicio de nuestra discusión para el modelo de orden P, ¿qué habíamos hecho? Planteamos el modelo en forma matricial, ¿no? Y veíamos que el modelo se podía resumir en esto, epsilon t igual f, epsilon t más 1 más bt. Luego aplicamos sustitución recursiva, y de aplicar sustitución recursiva llegamos a esta ecuación. Es exacta lo que acabo de reescribir. Epsilon t, f a la t más 1, ya. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿para qué estamos escribiendo esto de nuevo? Solo para notar lo siguiente. ¿Qué pasaría si cambia todo el vector bt? Ya recuerden que bt, a ver, hagámoslo en otra hoja. Estamos en la hoja 10. Vamos a la hoja 11. Hoja 11. Entonces, planteémonos ahora esta pregunta. ¿Qué sucede si cambia cualquier elemento del vector bt? ¿Ya? Es parecido, o sea, es la idea misma del multiplicador, pero pensándolo en el componente matricial, ¿no? O sea, recuerden que en el componente, cuando esto era lineal, lo podíamos obtener de esta manera. Nos sacábamos del WT, veíamos la distancia, y de esa distancia, por ejemplo, vean, entre W y Y hay una distancia de 1, exponente 1. Hay una distancia de 2, exponente 2. Una distancia de 3, exponente 3. Una distancia de J, exponente J. Ahora, si yo tengo esto en versión matricial, podría decir, bueno, si cambia BT, todos los elementos de BT, ¿cómo cambia epsilon? ¿Ya? Recuerden que BT es un vector, ¿no? O sea, BT recuerden que es un vector. BT es un vector que tenía aquí WT 0, 0, 0. Entonces, ¿qué pasa si cambia W o cambia alguno de estos ceros? Podría pasar. ¿Qué sucede si cambia? ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Si cambia BT, el efecto va a ser sobre epsilon t más j, es decir, sobre otro vector. Noten eso, ¿no? O sea, el efecto de un vector va a afectar a otro vector, que era el epsilon t más j. Igual, solo para recordar. Recuerden que epsilon t más j era igual al vector yt menos 1, yt menos 2, hasta yt menos p más 1. ¿Sí? Estos ya tenemos, ¿no? Solo estamos recordando. Entonces, ¿qué sucede? Que si cambia algún elemento cualquiera de W, ya no solo W, puede cambiar cualquiera de estos ceros. Más adelante veremos que eso puede ser importante, ¿no? Ahorita es medio trivial, pero en otros casos puede ser muy importante esto. Entonces, si cambia algún elemento de W, es obvio que va a cambiar algún elemento de epsilon, t más j. Y aquí estoy haciendo un error, solo pongamos epsilon t. Epsilon t, ya. Entonces puede cambiar, ¿no? O sea, si cambia el vector, o sea, es la misma lógica del multiplicador, pero en vectores.
O sea, si cambia un vector b, va a haber efectos sobre el vector épsilon en el tiempo. ¿Cuál va a ser el efecto? Nada del otro mundo. Es f. ¿Sí? O sea, f que está aquí es el efecto. ¿Sí? Entonces noten esto. Si cambia cualquier valor del vector b, el efecto finalmente va a estar recogido en la matriz f. ¿Ya? ¿Cómo lo escribe Hamilton a ese resultado? De esta manera. Fíjense. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio en epsilon t más j cuando cambia el vector b transpuesto? ¿Qué significa el vector b transpuesto? Vector b transpuesto es el mismo vector, pero puesto en, si está en columna, ahora se vuelve fila. ¿Sí? O sea, Hamilton aquí muestra una derivada parcial, pero en vectores. ¿Ya? Yo no quiero que se asusten cuando vean esto si topan el libro, por eso es que les estoy explicando. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven esto en vectores, no hay que asustarse, simplemente f la j. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes van a encontrar en el libro de Hamilton. Que en un caso un poco más general, si cambiara cualquier elemento del vector b, el efecto que finalmente va a haber en epsilon t más j es f a la j. O sea, es la misma idea que en el caso lineal, pero ahora estamos hablando de si cambia un vector, ¿cuál es el efecto en epsilon? Bueno, hay diferentes combinaciones, vean. W puede cambiar a y menos 1, y menos 2. Que cambie el segundo elemento también va a afectar a y menos 1, y menos 2. Que cambie el tercer elemento también va a afectar a y menos 1. O sea, si ven, se hace una combinación de casos. Por eso es que les va a salir una matriz. La matriz que va a recoger. Nos movamos acá mejor. Entonces, ¿qué va a hacer esta matriz? Esta matriz entonces recoge todas las combinaciones de efectos de B sobre epsilon. ¿Sí? O sea, se está recogiendo todas las combinaciones. Por eso es que cuando nosotros sacamos la derivada de y t más j con respecto a w, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Fíjense. Estamos viendo cuál es el efecto de w en el primer caso. Por eso es que aquí nos sale f11j. Entonces, ¿por qué? Estamos tomando el primer caso o la primera combinación, el efecto en W sobre el efecto en Y. Pero si quisiéramos saber el efecto de, digamos, quiero saber el efecto 2, 3, ¿qué significará el F2, 3? Sería, ¿qué pasa cuando el segundo elemento de B afecta al tercer elemento del vector? Cosas así, ¿ya? Entonces, eso primerito quiero destacar, ¿ya? A ver, para que nos coincida todo exactito, voy a ponerle aquí más j. Pongámosle nomás más j. T más j, porque estamos hablando de t más j. Entonces pongámoslo exactito. Epsilon t más j. Ya. Espero no estar ahorita hablando en chino, pero si estoy hablando en chino para alguien, eh, no se estresen mucho, ¿no? O sea, estoy ampliando un poquito la noción solo para que sepan que lo que hemos hecho para números escalares también aplica para vectores. Es lo único que estoy tratando de decir, ¿ya? Entonces, si para números aplica esto, en vectores aplica el caso un poco más general, pero aquí tienen toda la matriz. ¿Sí? Porque es como quien dice ver los efectos en el vector sobre otro vector. Entonces va a salir unas combinaciones. Entonces aquí está más fácil de ver. Vean, el efecto 1, 1, ¿cuál es? El primer elemento de B cambia, vemos cómo afecta a y t más j. Pero digamos que yo quisiera conocer el efecto en t más j, pero menos 2, digamos. ¿Ya? Ah, ya me avisan. Gracias, ya me avisaron ahorita el tiempo. Perfecto. Entonces ya voy cerrando. Listo, entonces digamos que yo quiero conocer el efecto en t más j menos 2, ¿ya? Que sería este de aquí. ¿Cuándo cambia wt? Entonces, ¿cuál f debo buscar? Como cambia wt, entonces me interesaría ver, veamos, esto es así. Creo que esto sería un 3, 1 a la j. Serían, a ver, déjenme ver. Veamos cuál es la matriz de f. 1, 2, 3. No, 1, 3 creo que es. Creo que es 1, 3. Ya. Efecto 1, 3. Algo así debe ser. Exacto. Entonces, esta cuestión les está diciendo, ok, tomemos la matriz y de la matriz busquemos la primera fila, pero ahora cojamos la tercera columna. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes estarían recogiendo, si no me equivoco, el efecto en WT sobre YT menos 2 más J. Ya, si no me equivoco. En fin,
Aunque bueno, realmente voy a preocuparme de la potencia. Bueno, no me hagan caso en ese último punto, ¿ya? Yo no les voy a confundir y yo me voy a confundir también. El caso es que F está recogiendo simplemente las combinaciones, ¿ya? Con eso quedémonos. Entonces, ¿para qué me sirve saber lo que acabo de decirles? ¿Ya? Para dos resultados que saca Hamilton, ¿ya? Y con esto cerramos. Entonces, el efecto en el valor presente, pongamos aquí en rojo, ya esto de acá es auxiliar si quieren, ¿no? O sea, simplemente estamos diciendo que lo que aplica para números escalares aplica para matrices. Ya, quédense solo con esa idea, para no complicarnos mucho. Entonces ahora, el efecto en el valor presente de epsilon por un cambio en B es, ya, entonces noten esto. Estamos diciendo, ok, si este es el multiplicador dinámico versión matrices, ¿sí? Este es el multiplicador dinámico versión matrices, cambia B, que pasa en epsilon. Entonces, ¿cómo se va a ver el efecto en valor presente? Entonces, el efecto en valor presente, recuerden que es esto, ¿no? Derivada con respecto a bt, sumatorio j igual 0 hasta infinito, de ¿qué? Beta a la j, epsilon t más j. ¿Ya? Es el mismo caso que cuando sacábamos el valor presente en y, pero en vez de y ponemos epsilon, y en vez de w ponemos b transpuesta. ¿Ya? ¿Esto a qué va a salirles? Igual, bueno, esto va a ser igual al sumatorio desde j igual 0 hasta infinito. Beta, la j es una constante. ¿Y qué pasa? Esta derivada se va contra este epsilon. O sea, les va a quedar la derivada de epsilon t más j con respecto a bt'. O bueno, transpuesta. Esto es lo mismo que hicimos antes para sacar el valor presente con y. Entonces, ¿qué va a ser? Sumatorio desde j igual 0 hasta infinito. Beta, la j, fj. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros hicimos con y aquí nos quedaba un phi. Ahora en vez de phi nos queda una f. Pero esto es en casos matriciales, ¿no? Estamos pensando en vectores y matrices. Pero es la misma intuición, ¿ya? Es la misma intuición. Ahora, ¿a qué es igual este sumatorio? Ese sumatorio, desde j igual 0 hasta infinito, de beta a la j, f a la j, es igual a la matriz de identidad menos beta f a la menos 1. ¿Ya? Esto lo demuestra Hamilton, no necesitamos nosotros demostrarlo, ¿ya? Pero es parecido a lo que nosotros sacábamos antes. Recuerden que salía 1 menos beta phi. Este era, recuerden, el efecto en valor presente, ¿sí? 1 menos beta phi. Entonces es algo parecido, pero en el caso matricial, ¿sí? Entonces, tienen, como obviamente no hay cómo poner una fracción en matrices, les queda la inversa. En vez del 1 les va a quedar i, y en vez de beta phi les va a quedar beta f, ¿sí? Esa es la idea básica, ¿ya? Entonces este es más o menos. Este era para el caso p igual 1 y este es para orden superior. Entonces lo que estoy tratando de decirles es que es bien parecido el comportamiento del efecto de valor presente cuando nosotros trabajamos con un orden superior, mayor a 1, ¿sí? Sino que ahora estamos trabajando con matrices y vectores. Sin embargo, obviamente uno dirá, bueno, está bien, pero yo quiero el efecto en Y, ¿sí? Porque este es un efecto matricial. Entonces vamos a escribir, o bueno, a partir de esta matriz se puede sacar el efecto en Y, que es el que finalmente nos interesa más que otras cosas, ¿no? Entonces eso está en la siguiente proposición, que es la última que vemos hoy día, proposición 1.3. Entonces, ¿qué dice la proposición 1.3? Entonces verán esto, ¿no? Por si acaso, esto se cumple si los lambda de f, ya sabemos que son los valores propios, si los valores propios de f tienen r menor a beta, ¿ya? Entonces ya vemos que qué significa, o sea, si tenemos unos lambda con un valor propio cuyos módulos r sean menores a beta a la menos 1, ¿ya? Entonces, de la matriz, esta matriz, ip menos beta f a la menos 1, se obtiene, ¿qué se obtiene? Lo siguiente, ¿ya? Entonces sacamos esto, la derivada con respecto a wt del sumatorio j igual 0 hasta infinito de beta j y t más j. Entonces, ¿qué es esto? Este es el efecto sobre el valor presente de y, ya no el de f, perdón, ya no el de epsilon, el de y, el que ya sacamos antes.
el que sacamos antes para el caso de una dimensión, de un orden 1. Entonces, ¿qué va a salirles? Les va a salir esto. 1 sobre 1 menos phi 1 beta. Hasta ahí sería orden 1. Entonces, ¿qué sigue? Menos phi 2 beta al cuadrado menos phi 3 beta al cubo menos phi p beta p. Es decir, que si ustedes tienen un modelo de orden superior, gracias a que se puede hacer el mismo manejo, pero en vectores, ¿sí? Se puede demostrar, cosa que ya no vamos a hacer, pero se puede demostrar que a la final el efecto en valor presente, ¿sí? Recuerden que este es el efecto de valor presente, ¿no? Efecto sobre valor presente. ¿Sí? Entonces el efecto sobre valor presente es bien parecido al efecto que teníamos antes, 1 sobre 1 menos phi 1 beta, pero hay que agregar estos otros términos, menos phi 2 beta al cuadrado, menos phi 3 beta al cubo, etc. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto acumulado? O de largo plazo. El efecto acumulado de largo plazo, en cambio, ¿sí? Bueno, el efecto acumulado, ¿cuál es? Sumatorio desde y igual 0 hasta infinito, de la derivada de y más j con respecto a wt, no es más que tomar este mismo resultado. Es lo mismo que teníamos antes. O sea, para sacar el efecto acumulado o el efecto de largo plazo, bt igual 1. Lo mismo que hicimos antes. Pues, ¿qué nos va a quedar? 1 menos phi 1. Este era el resultado que vimos antes, para p igual 1. Y sería menos phi 2 menos phi p. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros sacamos también el efecto acumulado. Entonces, ya en la práctica, ¿cuál es el efecto sobre el valor presente y el efecto acumulado? No es más que el mismo caso de antes, 1 sobre 1 menos phi 1 beta, pero a la vez extendemos la serie para poner phi 2 beta al cuadrado, phi 3 beta al cubo, phi p a la beta p. ¿Ya? Y lo mismo, si es que nosotros queremos ver estos efectos acumulados, solo hacemos beta igual 1. ¿Ya? Si no se acuerdan bien de lo que estoy hablando, vuelvan a revisar lo que nosotros ya hicimos antes. ¿Ok? Y finalmente, revisen también, por favor, el resumen que les voy a dejar en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, con ese resumen ustedes van a tener todos los puntos que necesitan recordar y les recomiendo que vayan reforzando. ¿Ya? Entonces, en la próxima sesión vamos a hacer un ejercicio ya aplicado y pasamos al siguiente tema. ¿Ok? Entonces, aquí cerramos el video de hoy.